Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Tenemos la bendición de continuar el estudio sistemático de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios con una nueva sección. Yo catalogaría esta sección final, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16, como la parte práctica y las instrucciones que Pablo le da a los hermanos de Corintio para que mejoren cada día como hermanos de fe. ¿Tenían cosas que mejorar? Por supuesto que sí. Desde el capítulo 1 hasta el 6, Pablo hace una reprensión de cosas erradas que estaban sucediendo, no en todos, pero algunos estaban haciéndolos indiferentes ante las dificultades y eso estaba afectando a la iglesia de manera interna como externa. A partir del capítulo 7 hasta el 11, Pablo comienza a responder unas interrogantes con respecto a los temas matrimoniales, con los animales sacrificados a los ídolos. Y en el último capítulo, en el 11 de esta segunda sección, Pablo estaba orientando a la hermandad con respecto a la manera respetuosa y decorosa que debemos presentarnos a Dios por nuestra manera de vestir. Si tenemos respeto hacia nuestros semejantes o hacia personas quienes consideramos superiores a nosotros desde el ámbito posiblemente laboral o empresarial o político, si mostramos respeto a otras personas que son nuestros iguales, ¿por qué no mostrar respeto en la adoración a Dios tomando en cuenta la cultura del siglo I, que es la época donde se escribió esta carta a los hermanos de Corintios? Y cuando Pablo termina hablando de este tema del decoro, del respeto, también toca el tema de entender correctamente lo que debemos hacer cuando nos reunimos a participar juntos de los símbolos que representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Termina la segunda sección en el capítulo 11, comenzamos la tercera sección en el capítulo 12, y este capítulo me gusta mucho y creo que hemos tenido la oportunidad de escuchar a muchos predicadores en algunas ocasiones hablando acerca de los dones espirituales. Sin embargo, el tema de los dones espirituales pareciera que aún no se ha entendido correctamente. En el capítulo número 12 de Romanos también hablamos un poquito, por encima nada más mencionamos que el Señor reparte a cada uno dones. Dones son regalos. En inglés, yo no sé mucho de inglés, o mejor dicho, no sé nada de inglés, pero creo que la traducción de regalo es gift. Es un don, un regalo, algo que se recibe porque el que lo da valora, aprecia, estima a quien se le da el regalo. Entonces Dios nos ama con todo su ser pleno, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos ha dejado su Espíritu, quien nos guía a toda la verdad, quien nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces, si el Espíritu Santo está con nosotros, intercediendo también con gemidos indecibles aquí en la tierra, mientras Cristo está delante de la presencia del Padre, presentándonos justos, aunque no lo seamos, entonces el Espíritu le place darnos regalos, dones espirituales con un propósito y según a Él le place. No es que yo le debo exigir a Dios, Señor, dame tal cosa. No, porque hay un respeto, sino que yo debo aceptar con gozo lo que Dios a mí me quiere dar. Entonces es importante entender esto de los dones espirituales. ¿Qué te recomiendo yo? Te recomiendo que vayas a Romanos 12, veas el capítulo explicativo de Romanos 12, después vengas a 1 Corintios 12 para que hagas la comparación de los dos capítulos y después vayas a la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, cuando Pablo habla de los ministerios. Hay 4 ministerios, está el ministerio profético, el ministerio apostólico, el ministerio evangelístico y el ministerio pastoral, a quien también se le considera un maestro, pastores y maestros. De esto algunos difieren con respecto a que si son 4 o son 5, pero eso lo vamos a explicar cuando lleguemos a la carta a los Efesios. Por el momento, vamos entonces a comenzar la lectura de 1 Corintios 12, esta tercera sección, donde Pablo
nos hace referencia a los dones espirituales. Y comienza Pablo diciendo, no quiero, hermanos. Porque él termina el capítulo 11 diciendo, las demás cosas que necesiten arreglarse, aparte de las cosas que quizás le mencionaron a Pablo, Pablo dice, las arreglaré cuando vaya a visitarles. Pero no quiero terminar esta carta sin decirles que ustedes no deben ser ignorantes, no deben desconocer los dones espirituales. Y si al siglo I la hermandad le era necesario conocer los dones espirituales, en el siglo XXI nos es necesario, indispensable, conocer los dones espirituales, los regalos de Dios. Yo también los llamaría las herramientas del Señor dentro de nuestra profesión de fe. Herramientas. Cuando hablamos de herramientas, estamos hablando de instrumentos que sirven para cumplir una función, y los dones espirituales nos ayudan a cumplir una función. Dice el versículo número 2, sabéis que cuando erais gentiles, evidentemente desde el punto de vista espiritual, ellos no eran judíos, eran corintios, eran griegos. Había algunos descendientes de judíos, había algunos judíos que habían entrado al cristianismo, pero en definitiva la mayoría eran gentiles extranjeros, no eran israelitas. Extranjeros desde el punto de vista de saber de que Israel era la nación que el Señor había escogido por gracia para hacer una luz al mundo, pero bueno, lamentablemente no todos los israelitas estuvieron dispuestos a aceptar las revelaciones del Señor. Entonces, los gentiles tienen la misma oportunidad de salvación y tienen las mismas responsabilidades espirituales. Entonces, Pablo les llama cuando ustedes eran gentiles. Ya no son gentiles, ahora forman parte de un Israel espiritual. Que por cierto, esta expresión Israel espiritual a algunos les choca. Pero es que Pablo lo dice más adelante en otra de sus cartas. Todo el que está en Cristo, simiente de Abraham es. Y Abraham es el padre de Israel. Entonces, hay un Israel espiritual. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Ustedes andaban por andar, vivían por vivir. Lo que el mismo Pablo menciona en esta misma carta, pero en el capítulo 1 y 2, cuando hace mención a la diferencia del hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural no entiende las cosas del espíritu. Y decíamos que el hombre natural es cualquier persona que vive porque tiene que vivir y porque tiene que enfrentar las adversidades de cada día, pero no haya placer en la vida espiritual, sino simplemente en lo que hace cotidianamente. O sea, lo que busca para su placer personal después de haber pasado diferentes jornadas de trabajo. Entonces, cuando ustedes eran gentiles, ignorantes de esta vida espiritual, ustedes andaban por allí y los llevaba cualquier cosa como se lleva a los ídolos mudos. Se dejaban llevar por cualquier circunstancia. Vivían porque les tocaba enfrentar la vida. Pero ustedes tienen ahora una comprensión más amplia del plan de Dios para la humanidad y especialmente para quienes han aceptado por fe el plan de salvación a través de los méritos de Cristo. Entonces, cuando ustedes eran gentiles espirituales, vivían extraviados. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Algunos han llegado a pensar que este versículo no tiene ningún tipo de relación con los dones espirituales, pero sí los tiene. ¿Sabes por qué? Porque los dones espirituales los provee el Espíritu Santo. Y para recibir del Espíritu Santo esos dones, esas herramientas, primero tenemos que reconocer que somos creación de Dios y que hemos sido redimidos por medio de Cristo. Y la única manera de aceptar la divinidad de Cristo, aceptar a Cristo como el Mesías, es por la obra del Espíritu Santo. Estamos en pleno siglo XXI. Y hay personas hoy que se dicen llamar, entre comillas, cristianos, porque de una u otra manera mencionan también la obra de Jesús, pero no consideran que Jesús sea Dios, Dios hecho hombre. De hecho, alguien me hizo un comentario sobre el santuario en el Antiguo Testamento, cuando estaba explicando el libro de Deuteronomio, y decía que yo le decía, pues en la explicación, que la presencia del Señor acompañaba al pueblo de Israel y que el pueblo debía mantenerse en pureza
y desde todos los ámbitos, incluyendo el área de la salud y la limpieza, porque la presencia de Dios estaba allí. Y esa persona que me hace el comentario me decía que no puede imaginarse que Dios, siendo santo, baje a caminar como si nada alrededor de un pueblo pecaminoso. Entonces fíjate la magnitud del pensamiento de las personas que consideran que el ser humano no puede recibir la bendición de estar en la presencia de Dios, porque somos pecaminosos. Y es verdad, somos con tendencia al mal. Pero si el mismo Cristo se humanizó, siendo Dios, se hizo hombre, y quizás esa es la razón por la cual muchos no creen que Jesús sea Dios, por el hecho de haberse rebajado. Y es precisamente lo que Cristo hizo, rebajarse. Y aceptar la divinidad de Jesús y la obra redentora de Jesús y la intercesión delante del Padre y su segunda venida es solo por obra del Espíritu Santo. Porque si vamos a la lógica humana, nunca lo vamos a aceptar. Esa es la razón por la cual los judíos no han aceptado al Mesías, a Jesús como Mesías. Y por eso es que algunos aparentemente cristianos niegan abiertamente la divinidad de Jesús o discuten la divinidad de Jesús. O el mismo tema de la deidad Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aceptar por fe la divinidad de Cristo es simplemente la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo obra en nosotros y yo acepto a Jesús como Dios, como el Redentor, como el intercesor y como aquel que vendrá en las nubes de los cielos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es porque el Espíritu Santo está obrando en mí. Si tú estás aquí dedicando tiempo a estudiar la Biblia, no es porque no tengas nada que hacer, es porque el Espíritu Santo te impulsa a seguir aprendiendo. Entonces, nadie que hable por el Espíritu llama anatema a Jesús. Y esto del anatema, que es algo despreciable, inadecuado, Pablo dice, yo preferiría ser anatema con tal de que no se pierda ninguno de mis hermanos. O sea, él prefería ser despreciado por Dios antes de que cualquier acción o cualquier cosa afecte a algún hermano de fe. Entonces, nadie puede llamar a Jesús despreciable y nadie puede negar la divinidad de Cristo. O una persona que niegue la divinidad de Cristo es porque está rechazando la obra del Espíritu Santo en su vida. ¿Bien? Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable. ¿Tú te has puesto a pensar por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable? No porque Dios no quiera perdonar ese pecado. Porque Dios puede perdonar todos los pecados y quiere perdonar todos los pecados. Pero no lo hace porque el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. Entonces la persona no es perdonada no porque Dios no quiera ni pueda, sino porque nosotros no queremos ser perdonados. Porque el trabajo del Espíritu es convencer. Entonces el Espíritu nos convence de la divinidad de Cristo. Y una vez que hemos aceptado por fe a Cristo como Redentor, entonces queremos hacer nuestra parte dentro de este plan de salvación para beneficiar a otras personas, para que otros acepten lo que yo he aceptado, para que otros vivan lo que yo estoy viviendo. Y es allí donde Pablo entonces dice, versículo 4, hay diversidad de dones, diversidad de regalos espirituales o diversidad de herramientas. ¿Por qué lo llamo herramientas? Porque cumplen una función. Los dones cumplen una función y hay diversidad, hay muchos, no hay uno solo. Hay muchos dones según el Espíritu quiere darlo, los da. Y cada uno tiene su función. Así como las diferentes partes del cuerpo tienen funciones diferentes, pero todos tienen el mismo objetivo: ayudar a otras personas a aceptar por fe la salvación. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es el mismo. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Cuál es la diferencia entre don y ministerio? Si el don es como una herramienta, el ministerio es como una profesión cristiana. Así mismo, tal cual como lo estás escuchando, una profesión cristiana. Al principio de este video dije que este capítulo está relacionado con Romanos 12 y Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, Pablo habla que el Señor escogió a algunos para ser profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, pudiéramos decir que el apóstol, el profeta, el evangelista y el pastor o maestro son los profesionales de áreas espirituales.
O sea, son conocedores de su área. O sea, la función del profeta y del apóstol no es la misma función, pero ambos tienen el mismo objetivo. Fíjate cuál es la diferencia entre un profeta y un apóstol. El profeta trabaja dentro del pueblo, internamente. Por eso es que Jonás no quería ir a Nínive cuando lo mandó el Señor allá a la capital de Asiria, porque su trabajo era interno. Todos los profetas trabajaban desde adentro y los apóstoles trabajan desde afuera. El apóstol es enviado a otro lugar, por eso es que Pablo andaba viajando de pueblo en pueblo. Y él nunca, jamás Pablo llegó a decir yo profeta, no, yo apóstol. Porque el apóstol trabaja afuera y el profeta trabaja adentro. El evangelista es más aquel que hace un llamado, como Juan Bautista, por ejemplo. Juan Bautista era un evangelista nato. Él llamaba a las personas al arrepentimiento. Y el maestro o pastor es más un instructor, un educador, una persona que capacita. ¿A quién? Bueno, que capacita a otras personas para que también cumplan ministerios o profesiones espirituales. Entonces, hay diversidad de profesionalidades espirituales y hay diversidad de herramientas. Y te pongo el ejemplo de la herramienta y la profesión por el hecho de que, a ver, una herramienta muy común, el martillo, ¿vale? Hay diferentes tipos de martillos, tamaños, espesor, pero la función del martillo es golpear. Según lo que se golpee, el martillo pues va a ser del tamaño que se requiera. Si yo te digo un carpintero necesita un martillo, evidentemente tú vas a decir que sí. Pero también un mecánico o un latonero necesita un martillo. ¿Y qué decir de un odontólogo? Un odontólogo también utiliza un martillo, pero es un martillo más pequeño, ¿ve? Para poder golpear allí quizás la muela que esté afectada para ver si se siente o no se siente dolor. Pero a la final son profesiones diferentes y la herramienta es la misma, aunque tenga diferentes tamaños. Pero el propósito es el mismo, golpear. Entonces, los ministerios, que son las profesiones espirituales, tienen diferentes funciones, pero tienen el mismo objetivo porque según la herramienta que tengan, van a utilizarla conforme a la medida que el Señor la haya dado, conforme a la medida de fe y según el propósito que el Señor tenga para con nosotros, ¿vale? Entonces, los dones, que son regalos, son herramientas, y los ministerios son profesiones, y hay diversidad. Hay diversidad. Después dice el versículo número 6 que hay diversidad de operaciones. Estas diversidades de operaciones, digamos que son las estrategias que se utilizan para lograr el objetivo. Operaciones. ¿Ve? Si yo, por ejemplo, te hablo de un equipo de fútbol, que a mí me gusta mucho el deporte, verlo desde la grada, más no jugarlo, entonces el deporte te dice que hay 4 tipos de jugadores en la cancha. El delantero, el mediocampo, el defensa y el arquero. Todos tienen funciones diferentes, pero todos tienen el mismo propósito de ganar. Indiferentemente quién meta el gol, todos se alegran. Igual está el director técnico y están los espectadores que saben mucho, pero a la final nunca están en la cancha, porque son expertos en opinar, pero nunca están en el terreno de juego. Entonces, cada equipo tiene una estrategia diferente, y esto desde el ámbito normal, o sea, desde humanamente hablando. Pero desde el ámbito espiritual también hay estrategias, porque no es igual evangelizar en una ciudad que evangelizar en un pueblo, que evangelizar a personas de clase humilde, que evangelizar a personas de clase alta, evangelizar a hombres o a mujeres, a personas que apenas están aprendiendo a estudiar la escritura, a personas que ya tienen tiempo en el conocimiento de la fe. Entonces, las estrategias o las operaciones son variadas. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? A pesar de que hay dones diferentes y ministerios diferentes y operaciones diferentes, dice el versículo número 6, Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, en todos. O sea que todos los siervos de Dios tienen la capacidad de poner sus servicios a la orden de Dios. Todos hemos sido llamados. Y aún los hermanos de Corinto, con todos sus errores, con todas sus faltas a las que Pablo los reprende con dureza, pero a la vez con amor, todos ellos también tenían dones y tenían la oportunidad de ejercerlo. Y Pablo les está queriendo decir en este punto importantísimo que para ellos también había esperanza. Así que dejaran a un lado las cosas erróneas y se dedicaran a lo más importante. Por eso es que les dice, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Hay diversos tipos de dones,
hay diversos ministerios, hay diversas maneras de operar, pero Dios hace todas las cosas en todos. Versículo 7. Pero a cada uno, y aquí Pablo lo refuerza, a cada uno de ustedes, hombres, mujeres, niños, ancianos, ricos, pobres, judíos, griegos, todos ustedes, a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esto es una buena noticia. Esto es una buena noticia, porque no importa que tú tengas poco tiempo en la fe. No importa que tengas mucho tiempo, quizás no tienes todo el conocimiento, pero Dios te está proveyendo de un don para que lo ejerzas conforme a la medida de fe, para provecho. Porque lo poco que tú aprendes y lo compartes, ya eso es parte de la obra del Espíritu Santo en ti y en otra persona. Porque a este, dice el versículo 8, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Y aquí podemos empezar a desglosar ciertos tipos de dones, ¿vale? Ciertos tipos de dones. Ustedes los pueden ir anotando, ahí está el primero. Sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Sabiduría es hablar correctamente en el momento indicado. Correctamente en el momento indicado. Ser sabio implica incluso ser prudente, utilizar las palabras más adecuadas para que se entiendan y el mensaje sea agradable, pero que también tenga esa firmeza de convicción, que no venda los principios, hablar con sabiduría, que fue lo que pidió Salomón. Entonces la sabiduría es un don de Dios. Y fíjate los que vamos a ir leyendo, porque pareciera que le damos más importancia a algunos o anhelamos a algunos más que otros, pero todos son importantes. Y lo más interesante de esto es que Pablo ratifica que no es el que yo quiera recibir, sino el que Dios quiera darme a mí. Y yo debo identificar lo que el Señor me ha dado a mí. Porque no todos en un partido de fútbol pueden ser delanteros, no todos pueden ser defensa, no todos pueden ser arqueros, porque alguien tiene que estar adelante, alguien tiene que estar atrás. Pero todos se alegran de que alguno de ellos, quienes están en la cancha, metan un gol, incluso hasta los que están en la banca, se alegran. Porque forman parte del mismo equipo. Entonces nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo y debemos alegrarnos de que cada uno recibe su don y cada uno tiene una función y todos somos importantes. Pero es necesario que identifiquemos lo que el Señor nos ha dado. Entonces tenemos número 1, sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Fíjate que uno es saber hablar, sabiduría, y utilizar las palabras adecuadas en el momento indicado. Y la palabra de ciencia tiene que ver con el conocimiento de lo que escrito está. No es ciencia de científico, sino ciencia de la escritura. O sea, que tengas el conocimiento de. Quizás no somos las personas más elocuentes, pero podemos, con el conocimiento que tenemos, transmitir la idea principal de lo que el Señor ha revelado. Y esto, hermanos, es importantísimo. Porque hoy en día hay un desconocimiento de la Escritura que cuando escuchamos a alguien que menciona algo y nos parece sorprendente, lo creemos sin revisar si realmente eso es así como lo dice esa persona. Y hoy en día con las redes sociales cualquiera puede hablar de la Biblia, bien o mal. Pero el que tiene conocimiento o palabra de ciencia sabrá identificar la verdad del error. Por eso repito, no será la persona más elocuente, pero tendrá el conocimiento de la verdad y sabrá corregir el error porque tiene conocimiento. Y eso también es un don del Espíritu. Entonces tenemos 2 dones hasta el momento, sabiduría y palabra de ciencia. A otro, fe. Imagínate, importantísimo, todos deberíamos tener fe, pero hay quienes han desarrollado la fe más que otros. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En pocas palabras, confianza. Hay personas que no son muy elocuentes, hay personas que quizás no tienen todo el conocimiento, pero tienen una confianza en Dios envidiable. Confían en Dios. No se sabrán todos los versos de la Biblia, ni se conocerán toda la historia, pero aprendieron a confiar en la palabra de Dios. Si Dios lo dijo, así es. Y eso es un don. Porque hoy en día se objeta mucho las revelaciones del Señor, las exigencias de Dios. Pero hay quienes están dispuestos a hacer todo lo que Dios diga. Fe es confiar. Fe es creer y estar seguro que lo que Dios dice es verdad. Y si Dios lo dice, yo lo creo. ¿Ve? No son cuestionadores, son personas que aceptan por fe la revelación. Tampoco es que son crédulos. No se creen todo lo que le dicen. Ellos verifican con un escrito está
y si escrito está, así es, en su contexto. Dice el mismo versículo 9 que hay dones de sanidades. Otros reciben dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y fíjate que a partir de este momento, ya hemos mencionado 3, ¿no? 3, bueno, esta sería la cuarta. Sabiduría, ciencia y fe, que tienen que ver con nuestras convicciones espirituales. Y ahora vienen unas que son más externas, que son más, son milagros, porque aquí se habla de los milagros, pero son más manifestaciones sobrenaturales que no tienden a ser muy comunes, pero de que existen, existen. Porque la Biblia habla de sanidad y yo creo que Dios tiene el poder para sanar. Y utiliza a sus instrumentos humanos para sanar, pero no solamente lo físico, sino también lo emocional. Porque una persona podrá estar físicamente enferma, pero emocionalmente puede estar muy sana. O al revés, puede tener su físico bien, pero sus emociones están mal. Entonces, aquí hablamos de sanidad, pero no especifica qué tipo de sanidad. Hay sanidad de muchos tipos, ¿ves? No es simplemente la parte física. Ya después habla de milagros. Fíjate que lo separa, sanidad y milagros como dones separados. También se habla del don de profecía en el versículo 10. Pudiéramos hablar de que son dones excepcionales, pero también en el versículo 10 dice discernimiento de espíritu. Y esto es importantísimo, porque si vamos a hablar de sanidades, vamos a hablar de milagro y vamos a hablar de profecía, como son dones excepcionales, algunas personas pueden engañar diciendo que tienen esos dones. No, yo tengo el don de sanidad. No, yo tengo el don de profecía. No, yo tengo el don de hacer milagros. Que de hecho hay personas que lo dicen descaradamente. Y ahora, ¿cómo saber si realmente tienen o no tienen ese don? Ah, bueno, Dios tiene también en el grupo de dones espirituales, tiene el discernimiento del espíritu. O sea, la persona discierne y dice, a ver, ya va, este tiene don profético, pero ¿cumple los requisitos de un verdadero profeta? Este hace milagros, pero ¿hace milagros realmente? ¿Tiene una vida que vaya acorde a la voluntad del Señor? Porque es que Dios va a impartir sus dones a sus fieles, a todos sus fieles y a todos los que estén dispuestos a hacer su voluntad. Entonces hablamos de discernimiento de espíritu. Entonces no podemos desligar uno de otro. También habla aquí diversos géneros de lengua, o sea, el don de lengua, que este también sería un don excepcional. Hay personas que me dicen, yo quiero tener el don de lengua, pero eso no es así. Eso no es así. Yo te voy a decir algo y te voy a compartir un testimonio de mi vida personal. Cuando era muy joven, yo andaba buscando las revelaciones del Señor, buscaba un lugar donde me enseñaran la palabra, y déjame decirte que visité varios lugares. No voy a mencionar los lugares específicos, pero te puedo decir que en uno de esos lugares donde había unos familiares que me invitaron, a mí me pareció muy extraño que algunas personas, no todos, empezaban a mencionar cosas inentendibles. Y yo pregunté, yo tendría como unos 14 años en aquel entonces, 14, 15 años. Eso fue cuando quedé huérfano. Entonces yo preguntaba y me decían, no, es que ellos tienen don de lengua. Y yo decía, ¿y cómo se recibe eso? No, el Espíritu lo da. ¿Y cómo lo da? Pues pídeselo al Espíritu. Y créanme que yo le pedí eso al Señor. Pero no lo recibía. Incluso hasta me sentía forzado a intentar tener el don de lengua. Pero después descubrí, con el paso del tiempo, que no es que yo lo pida. O sea, yo fui mal instruido. No es que yo lo pida, es que Dios lo da si quiere darlo. Y profundizando más en Hechos capítulo 2, entendí que el don de lenguas tenía la función de llevar un mensaje a personas que tuvieran un idioma diferente, porque era un mensaje del Señor. Tenía que tener a alguien que entendiera ese mensaje. Entonces, el don de lengua no es simplemente hablar expresiones inentendibles, aunque Pablo más adelante va a mencionar un poco más los detalles del don de lengua, pero el don de lengua no es simplemente decir cosas porque se dijeron o porque sentí que tenía que decirlas o porque tal cosa, sino porque debe ser entendido y debe tener un mensaje claro, porque tiene que ser para provecho. Aquí se habla de provecho, provecho en beneficio también de otras personas. Si no hay quien interprete un don de lengua, entonces no es don de lengua, porque si no hay interpretación, entonces no tiene sentido que se diga algo y se pierda ahí el tiempo
diciendo unas cosas que no, nadie va a saber a la final qué fue lo que se dijo. Y Dios no trabaja de esa manera. Porque el don de lenguas del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles se entendió perfectamente a judíos que vivían en otras naciones y que venían a Jerusalén a adorar en las fiestas. Pero de que existe el don de lengua, lo existe. Y tiene provecho y se entiende. Así que si alguien ha desarrollado la capacidad de desarrollar otros idiomas, puede tener el don de lengua. No necesariamente lo tiene, porque hay una diferencia entre el talento y el don. Esto es importante también saberlo. Talentos tenemos todos los seres humanos habidos y por haber en este planeta. Talento es la capacidad de desarrollar una actividad y desarrollarlo bien. Tiene el talento. Tiene el talento de la música, tiene el talento de la pintura, tiene el talento, no sé, tiene la capacidad de manejar bien un balón. Se habla de talento porque son capacidades que cualquier persona puede tener en el planeta, sea o no sea creyente. Pero el don, a diferencia del talento, sirve para la proclamación del evangelio eterno. El talento se convierte en un don, y si una persona te puede hablar 2, 3, 4, 5 idiomas y lo utiliza para la predicación del evangelio, eso no se le puede negar que es don de lengua. Ojalá Dios permita que no solamente este mensaje lo esté proclamando yo en castellano, sino que haya otras personas en otro idioma, porque yo no tengo don de lengua. Yo no sé nada de inglés ni de ningún idioma. Escasamente conozco las lenguas bíblicas, pero para leerlas con un diccionario al lado. Pero eso indica que yo no tengo el don de lengua. Que si lo tendré, sería la voluntad del Señor si algún día llegaré a tenerlo. Pero he identificado algunos de los dones que el Señor me ha proporcionado. Y entre esos puede estar discernimiento de espíritu. Puede estar, porque bueno, he tenido percepción de algunas cosas para poder diferenciar entre la verdad y el error. Pero la lista no termina aquí. La lista continúa porque dice que después del don del género de lenguas también está el don de interpretación de lenguas. Se tiene que haber un intérprete. Versículo número 11. Pero todas estas cosas las hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Te das cuenta que yo no debo pedirlo? Así que si tú quieres recibir el don de lenguas, sanidades, milagro y profecía, hermano, tú lo que tienes que decirle, Señor, hágase en mí tu voluntad. Hágase en mí tu voluntad. Y el don que tú quieras darme, Señor, ayúdame a utilizarlo para glorificar tu nombre donde quiera que esté. Porque según el versículo 11, el Espíritu reparte a cada uno como Él quiere. No como yo quiera, como Él quiere. Así que no tenemos que estar forzando al Espíritu porque Él es el que conoce y sabe los propósitos que tiene para cada uno de nosotros. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. O sea, todos los dones son necesarios y es necesario que cada uno tenga dones diferentes. A la final todos tendremos la misma función, como el cuerpo tiene la función de moverse o de funcionar y todos los miembros del cuerpo pues van al unísono con el resto de los organismos. Y a la final la cabeza es Cristo. Entonces debemos dejarnos dirigir por Cristo y su Espíritu Santo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y aquí está hablando no solamente del bautismo de agua, sino el bautismo del Espíritu. Fuimos bautizados en un cuerpo, es decir, fuimos bautizados con el mismo ideal, con el mismo propósito, dentro de esta familia de fe. Seamos judíos o seamos griegos, seamos esclavos, seamos libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. O sea, es el Espíritu que obra en nosotros. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y eso se sobreentiende. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no eres del cuerpo? Por supuesto que la mano y el pie pertenecen al mismo cuerpo. No todos pueden ser manos, no todos pueden ser pie. Y para reforzar la idea, Pablo sigue diciendo, versículo 16, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Por supuesto que lo es. Entonces, si tú no tienes don de lengua, no tienes don de sanidad, no tienes don profético, no tienes el don del discernimiento, por poner un ejemplo, ¿no? Pero tienes el don de sabiduría, tú formas parte del cuerpo de Cristo. Si tienes el don de fe, si tu fe crece cada día y tu confianza en el Señor se fortalece constantemente, tú eres parte del miembro del cuerpo de Cristo. ¿Ve? Porque el Espíritu da a cada uno según Él quiere. Versículo 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído?
Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Como Él quiso, hay que subrayar esa parte para que no se nos olvide que es como Él quiso, como Él quiere y como Él querrá. Y así Él dirige a su pueblo. Lo que tenemos que aprender a confiar en Él. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Entonces todos los dones son necesarios y todos los ministerios son necesarios y todas las estrategias son necesarias siempre y cuando se haga de acuerdo a la voluntad del Señor. Versículo 22. Antes bien, y seguimos con la metáfora del cuerpo, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Tanto es necesario los niños, que tienen sus dones también en su edad infantil, como lo son los hermanos de la tercera edad, como lo son los recién conversos, y como son los hermanos de experiencia, y como lo son los hermanos que están en ese proceso de crecimiento. Todos son importantes. Como son importantes las diaconisas, los diáconos, los ancianos, las siervas de ministerio de la mujer, los directores de jóvenes, los pastores, todos son necesarios. La hermana que limpia la iglesia, o la estructura de la iglesia, la hermana que reparte literatura en la calle, todos son necesarios. La hermana que da un consejo, el hermano que da un consejo, el orientador, el jovencito que testifica de su fe, todos son necesarios, todos son importantes. No todos están parados en el púlpito predicando, no todos salen a la calle a compartir su fe con otras personas, pero en su trabajo, en la escuela, donde están, con su comportamiento, con su fidelidad, con su obediencia a los mandamientos, ya están testificando de su fe en Dios. Versículo número 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro. O sea, hablando de las diferentes partes del cuerpo, ¿no? Hay gente que le da vergüenza que los vean sin camisa. Hay gente que les da vergüenza que los vean sin zapatos. ¿Sí? Entonces uno trata de mostrar en su cuerpo una apariencia adecuada que nos haga sentir bien y que no afecte a los demás. Igualmente nuestras partes íntimas son cubiertas, pero no dejan de ser importantes. No las mostramos en público, pero no dejan de ser importantes, no dejan de ser necesarias. Hay personas que están más a la vista pública y otros están más en el anonimato, pero igualmente son necesarios. Eso es lo que quiere decir Pablo en pocas palabras. Versículo número 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. ¿A cuáles cuidamos más? A los que consideramos más débiles. Versículo 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, descuido, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Me corto un dedo, me corté, me duele, me sangra. Mire, todo el cuerpo me queda afectado. Porque es parte de mi cuerpo. Me afecta, me duele. Versículo 26. Así nos debería doler también a los hermanos. Nos debería doler los hermanos cuando las cosas no están saliendo bien, cuando tienen problemas en su casa, cuando tienen problemas económicos. ¿Sabe? Ahorita que estamos en época decembrina, para los que están viendo este video quizás meses después, semanas después, este video se grabó el 21 de diciembre del año 2024 para que saliera el 22 de diciembre del 2024. Y las personas en Navidad tienden a ser generosas. Uno debe ser generoso todo el año. Y uno a veces quiere ayudar a gente que ve en la calle. Y eso está bien. Yo no estoy diciendo que esté mal. Eso está perfecto. Pero los primeros que deben ser atendidas sus necesidades son los hermanos de fe, que también tienen dificultades y están ahí perseverando en la fe. No estoy diciendo descuidemos a los demás, sino atender primero a los que tienen necesidad dentro, porque son parte de nuestro cuerpo, son nuestros hermanos. Mire, si por ejemplo un hermano es taxista, yo en lugar de buscar otro taxista por ahí por la calle, yo lo llamo y le digo, venga, ayúdame, trasládame a un lugar, y así el hermano también se ayuda porque se le paga su carrera. Igual el hermano que tenga una tienda, se le apoya al hermano que tiene la tienda, sea que venda ropa, comida, zapatos, ya que sea que tenga su negocio, lo que sea. Se le debe dar prioridad a los miembros del cuerpo de Cristo, porque están allí con nosotros batallando. Ahora, si no hay, porque mira, yo te digo una cosa,
Hablando de los dones espirituales, una hermana puede ser costurera, que de hecho yo conozco una hermana donde yo vivo, que es costurera y para mí ha sido de gran ayuda en muchos sentidos, desde la parte laboral, económica y espiritual. Y cualquier cosa, pues uno busca a la hermana costurera y ella ayuda y tal, y le provee trabajo a ella y le saca uno del problema que tiene en su momento, con una parte de la ropa que uno no sabe atender en ese momento porque no tiene ese conocimiento. Y hermanas tan sencillas con esas, o sea, con esas labores que aparentemente son sencillas, ellas también pueden testificar porque personas que no son de la fe van a llegar también a su negocio y haciendo un buen trabajo y testificando en su trabajo, es un indicativo de que el Espíritu Santo en esa labor, en esa pequeña labor, puede hacer grandes cosas a futuro. ¿Ves? Porque eso es un talento que se convierte en un don. Entonces, mira tu trabajo, tu responsabilidad laboral, sea lo que sea. Yo recuerdo cuando llegué aquí a Colombia, yo llegué vendiendo pequeños libritos en los buses. Cuando ya lo de los libritos no me daba, comencé a taxiar y muchos de esos libritos me quedaron cajas de libros. Y mientras yo iba taxiando, por si algún hermano es taxista o chofer o no sé, o comerciante, cuando yo iba manejando el taxi, yo le decía, Señor, por cada carrera que yo haga, yo voy a regalar uno de estos libritos, que era un librito económico. O sea, si la carrera costaba 5,000 pesos, que es aproximadamente como $1.50, yo decía, voy a sacar 1,000 pesos que vale el librito, pago el librito, y me quedan 4,000 de la carrera, aunque el carro no era mío, porque había que pagarle a la dueña del carro, que también era una hermana de la iglesia, pero es como si fuera una ofrenda, un regalo por la bendición que me has dado de estar trabajando, pero también para las personas que se están montando en el taxi. Y yo recuerdo que yo taxiaba en una Navidad y yo le decía, mire, este es el regalo navideño. Y dice, bueno, nunca habíamos visto un taxista que regale cosas. Y fue una obra de evangelismo y me iba bien. E incluso me atrevo a decir que me iba mucho mejor que otros taxistas que eran propios de la ciudad y yo un extranjero que apenas estaba conociendo el lugar. Entonces, fue una herramienta que el Señor me dio para evangelizar. Ahorita lo estoy haciendo por internet. Pero ¿qué te quiero decir? Que si tú tienes una tienda, si tú vendes ropa, si tú prestas un servicio, si eres mecánico, si eres costurero, lo que sea, la labor que tú hagas, lo que sea, si eres estudiante, eso es un medio de testificación. Solo tienes que buscar la estrategia porque hay diversidad de operaciones. Tú eres mecánico, haz un buen trabajo y al cliente cuando le entregues el carro, no sé, regala una literatura, una revista, una invitación, dale unas palabras, ora con él, lo que sea. Y tú verás que te abundarán clientes porque serás considerado como una persona honrada, respetuosa y que temes a Dios. Y si temes a Dios, harás las cosas bien. Entonces, nos duele cuando a los hermanos les va mal. O cuando le pasan cosas dolorosas, nos debe doler a nosotros y apoyarles a ellos porque debemos cuidarlos porque forman parte del cuerpo de Cristo. Versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros, cada uno en particular. Versículo 28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Fíjate que aquí Pablo ya empieza a hablar de las profesiones espirituales. A unos apóstoles, a otros profetas, los terceros maestros. Aquí menciona 3. Y después menciona a otros también, como los que hacen milagros, como los que sanan, como los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua, ya los cataloga como profesionales espirituales. Versículo 29, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? Por supuesto que no. ¿Todos son maestros? No todos son maestros, no todos tienen la capacidad de enseñar, pero tienen otros dones. ¿Hacen todos milagros? Por supuesto que no. Porque eso lo da Dios si Él quiere darlo. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No. La respuesta es no. O sea, Pablo está haciendo unas preguntas retóricas y la respuesta es no. Pero cada uno tiene lo que Dios le haya dado. Procurad pues los dones mejores. ¿Y cuáles son los dones mejores? Todos son buenos. Todos son buenos. Todos son importantes. Procuremos dones. O sea, Señor, si yo tengo un talento, que mi talento está a tu servicio, haz de este talento un don. Que lo que yo haga es para glorificarte a ti. Entonces Pablo termina este capítulo diciendo, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si es verdad, queremos los mejores dones, nos gustaría tener don, a mí me encantaría tener don de lengua y predicar en diferentes idiomas. A otros les gustaría tener don de sanidad.
A otros les gustaría tener el don de la generosidad, por poner un nombre. Porque si tú vas a Romanos 12 te darás cuenta que está el don del servicio, está el don de la colaboración, el don de la administración, o sea, el don de la disertación, imagínate tú. Por eso combina lo que Pablo dijo en Romanos 12 con 1 Corintios 12 y Efesios capítulo 4 y tendrás una comprensión clara de lo que el Espíritu Santo hace con su pueblo para beneficiarlos a ellos y a otras personas. Pero Pablo menciona esto y fíjate que él dice: yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es ese camino? El que él va a describir en el próximo capítulo, en el capítulo 13, que es considerado el capítulo del amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Eso no quiere decir que por amor vas a aguantar los golpes de alguien, ¿no? O sea, ni el maltrato. Recuerda lo que dice 1 Corintios 7. O sea, Pablo va a mostrar que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos no simplemente por cumplir o por hacer una actividad, sino hacerlo por amor. Pero eso lo vamos a estudiar en el próximo capítulo. Porque si tú haces algo simplemente por cumplir un objetivo, pero no tienes amor, de nada sirve. Entender correctamente el plan de Dios hacia nosotros y hacia nuestros semejantes con los dones espirituales fortalecerá nuestra fe y nos ayudará a vivir con esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Por eso, mi más grande deseo para ti en este día es que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Biblia explicada. Un recorrido diario por las Sagradas Escrituras.